Pero antes de la llegada de los petroleros, los guaraní ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco. A principios de los años 50, el ILV, una misión evangélica norteamericana, comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización. Sus lazos de amistad los creaban desde el aire, lanzándoles regalos. A los guaraní se les agrupó en protectorados donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal. Fue el comienzo de su genocidio cultural, pero también el nacimiento de un mito que aún continúa. Un grupo de unos 50 guaraní decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos, hicieron un pacto de sangre, no volver a ser contactados nunca más. Su jefe se llamaba Taga, y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras. Para evitar un baño de sangre, Alejandro Lavaca, un misionero capuchino español, decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto. El 21 de julio de 1987, el misionero y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos por los Tagaeri. Alejandro quiere acercarse porque ve venir el peligro sobre la selva, es decir, hasta entonces la selva es una selva muy aislada, nuestra zona, no había prácticamente blancos, el 95% de la gente era indígena, el 5% era blanco, pero él ya sabía que iba a haber petróleo, la carretera llega al Coca en el año 70 y con la carretera todas las arterias petroleras y la selva ahí queda inerme ya, ¿no? Es decir, la selva era inconquistable para la técnica ecuatoriana, pero la técnica petrolera la pone al alcance de la gente, ¿no? Aunque él tenía un contrato con el Estado, con la petrolera, con CEPE en aquel momento, que era la estatal, para hacer un contacto, él ponía tales condiciones, lo difería de tal forma que los petroleros decidieron tomar unas medidas sustitutorias, ¿no? Y paralelas, y entonces tomaron un señor que se llamó el doctor Vela, con un grupo de gente armada que limpiaba la selva, es decir, porque le parecía que la actitud del obispo era una actitud, digamos, poco combativa, ¿no? Alejandro y nosotros lo que hemos querido es que no hubiera exploración petrolera en esa zona, ¿no? Pero si eso no se puede evitar, ¿qué es lo que le pasó a Alejandro? Bueno, al final él dijo, mira, yo soy un obispo, yo soy un misionero y este es mi oficio, ¿no? Yo no tengo que impedir que la gente se mate, ¿no? La noche anterior, cuando ya decidió entrar, reunió a algunos compañeros a decirles que iba a entrar al día siguiente donde los Tagaeri. Él era perfectamente consciente del peligro porque bueno, era un hombre muy experto, había estado muchas veces y sabía lo que podía pasar. Él pidió que le acompañara a Inés, ¿no? Que era una religiosa colombiana, capuchina, que era una mujer muy valerosa que le había acompañado a él en muchos viajes a los guaraní y que había dado muchas pruebas de valor, ¿no? Los guaraní tenían dentro de una selva inmensa, tenían como dos huequitos en esa selva, ¿no? En un huequito estaba una casa ya muy vieja y después a unos 300 metros había una chacra, es decir, una huerta de yuca, también con los árboles, con los troncos de árboles cortados un poco alto. El helicóptero no se podía posar y ellos tenían que lanzarse desde una piola, desde unos 3-4 metros. Cuando ellos llegaron allí, ahí había unos jóvenes guaraní, unos muchachos jóvenes, que al ver al helicóptero se retiraron a la selva. Entonces el helicóptero bajó un poco hasta unos 3-4 metros y ellos se descolgaron. Que un obispo fuera acribillado por las lanzas guerreras de los aborígenes era algo no visto ni en tiempos del descubrimiento. Los hechos son que ellos se habían quedado en la chacra, los hechos son con testigos que ellos estaban junto a unos muchachos guaraní y los hechos son que encontramos sus cuerpos ya no en la chacra, sino en la casa, por lo tanto no les han matado ahí. En la casa Alejandro está a unos 15 metros de la puerta de la casa
y Inés está clavada junto a la puerta de la casa, ¿no? Varios años después, uno de los amigos nuestros, de los guaraní amigos nuestros, se llamaba Abe, en una de las incursiones que hizo hacia la tierra de los Tagaeri, capturó en el monte, es decir, él se acercaba a las casas Tagaeri, y en una chacra en el monte vio 3 mujeres. De las 3 mujeres pudo capturar una, él y su grupo. Fui a su casa y bueno, pues allí vi efectivamente a una niña Tagaeri que se llamaba Omatuki. De Omatuki tenemos una versión de la muerte de Alejandro e Inés que yo personalmente creo que en sus términos generales es exacta, porque primero porque la niña no podía inventar algunas de las palabras que decía si no las hubiera visto, ¿no? Y segundo porque algunas de sus descripciones coincidían exactamente con el lugar donde hallamos los cuerpos, etc., ¿no? Bien, según ellas lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando los muchachos guauranis llegaron a la casa acompañando a los 2 blancos, la primera reacción fue de estupor. Entonces, para ellos fue sin duda inaudito ver que aquel que estaba más allá de la frontera y que además era un caníbal conocía su lengua. Tuvieron conversaciones, parece que al principio de lejos, luego se acercaron. Bien, el caso es que llegaron a una relación amistosa, debieron pasar varias horas y estaban prácticamente, según la niña, preparándose para irse, ¿no? Cuando en este momento aparecen en el grupo unos viejos, los mayores del grupo, que han estado cazando todo el día. Se armó una verdadera discusión en el grupo. Las mujeres decían, no, ya no queremos vivir más así, ¿no? Estos van a volver donde los blancos, les van a decir que no nos maten más, que no nos ataquen más, etcétera, nos van a traer regalos, bueno. Los jóvenes, que seguramente, como siempre ocurre, aparecieron callados, y estos hombres mayores que empezaron a decir a su grupo lo que tenían que hacer. Lo que fue para mí más significativo, en la canción que dicen que cantan ahí, como suelen hacerlo, una canción que cantan antes y después de las muertes, se repite, ¿no?, esto, ¿no? Somos guerreros, somos tigres, somos cazadores, nosotros matamos, ¿no? Es una estrofa que se repite. Y después llega la segunda estrofa que dice, ellos han matado a nuestro hermano mayor, ellos han matado a nuestro jefe, nosotros debemos vengar su muerte, ¿no? Ellos nos han dejado sin líder, nos han dejado sin hermano, nosotros debemos vengar eso para ser guauranis, ¿no? Había varios hombres con lanzas en la mano y por fin uno de ellos que estaba detrás de Alejandro, que estaba frente a Alejandro, le atravesó con una lanza todo el cuerpo. Cuando mi compañero José Miguel rescató el cuerpo, tenía al menos 15 lanzas o 16 lanzas clavadas en el suelo, verticales, ¿no? Y tenía, pues no sé, 80 o 90 heridas, ¿no? Después de rogarle mucho para que no la mataran, Inés se escondió un poquito más allá, y cuando regresaron ya seguramente unos minutos más tarde de matarlo, regresaron a la casa, a mirar hacia la casa, se encontraron con que la mujer no existía y preguntaron dónde está la mujer, qué ha pasado con ella. Las mujeres le contestaron, no le matéis, dejadla en paz, se ha metido en la selva, etc. Y el grupo, como siempre hace una vez que ha causado una muerte ahí, huye. Y parece que cuando están recogiendo las cosas para huir, es cuando llega Inés de la selva, llorando, dice la muchacha, y entonces un joven se acercó y dijo, yo no he matado a ningún Kobori, a ningún Kengwen, y le atravesó todo el cuerpo, ¿no?, que estaba en cuclillas, le atravesó con una lanza, ¿no?, y la clavó en el suelo. Para mí es evidente que Alejandro en realidad sufrió un sacrificio ritual, ¿no?, que pagó las culpas de otros, como muchas veces ocurre en la vida, y le metieron en un terreno, a mi parecer, minado, que él no conocía suficientemente, porque las compañías nunca nos dicen toda la verdad, ¿no? Y le explotó una mina bajo los pies que seguramente ni siquiera él, que tenía experiencia, había calculado suficientemente. Ahora nuestra vida no es ese paraíso en medio de animales y flores, es radicalmente diferente con la presencia de las compañías petroleras. El canto de los pájaros ha sido cambiado por el bramar de las máquinas que se abren paso
penetrando en la selva virgen y reduciendo con rapidez nuestro espacio físico. Para los blancos, esta zona significaba perder un paisaje o ganar riqueza. En cambio, para nosotros, es el fin y la extinción de nuestras vidas. Miles de hectáreas de selva tropical han sido destruidas. Los ríos contaminados y la espesa jungla ha visto desaparecer muchos de sus encantos. Si tan solo pudieran dejarnos vivir de la manera que hasta ahora lo hemos hecho, nos encargaríamos de seguir siendo los pilares entre el cielo y la tierra.